Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 1, por favor, y vamos a orar. Dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... Inclina tu rostro, vamos a orar en esta noche. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos hables a través de tu hermosa palabra y nos edifique. Nos vuelvas, Padre, a la estatura del varón perfecto y nos llenes de tu sabiduría. Y que toda palabra que está retenida por encima del sol, Padre, sea puesta hoy en mi boca y que hables tú y no mi carne. Bendito Señor, danos un espíritu conforme a tu espíritu para poder recibir tu palabra y que pueda ser sembrada como una semilla y que dé fruto en su tiempo. Oro por mis hermanos que no han podido asistir a tu casa, Señor, que tu mano poderosa esté con ellos. Aquellos que están pasando por enfermedad, dolencia, cúrales, sánales, Señor. Y bendito Señor, en esta hora te rogamos que tu Santo Espíritu more en nosotros. Si hay algo, Padre, que amo de tu Espíritu, que es un Espíritu apacible y que trae descanso. Hoy oro por mis hermanos que vienen cansados, que tú renueves sus fuerzas y que puedas, Señor, activar en ellos tu Espíritu Santo. Tu yugo y tu carga es ligera, dice tu palabra. Así que en esta hora, Padre, nos rendimos a ti, nos sometemos a ti y háblanos a través de esta hermosa escritura. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Juan es uno de los libros que está empleado dentro de los evangelios. ¿Cuántos evangelios tenemos? Y es... Ay, sí tienen 10. Palomita. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas comienzan, o si ustedes pueden mirar, como Mateo presenta a un rey. Amén. Marcos presenta al siervo que es el Señor Jesucristo. Lucas lo presenta como a un hombre perfecto, pero Juan revela al Dios eterno manifestado, hecho carne. Amén. ¿Sí lo agarraron o lo vuelvo a repetir? Va de nuevo. Mateo presenta a Jesucristo como el rey. Ha nacido el rey. Amén. Marcos lo presenta como el siervo. Lucas como el hombre perfecto. Y Juan revela al Dios eterno manifestado en carne. Así que Juan no comienza con un pesebre, Juan comienza con la eternidad. En el principio era el verbo. Juan no escribe historia, Juan lo que empieza a escribir en su libro es una revelación. No comienza Juan a escribir o a relatar la historia de Belén, él comienza antes de que existiera el Belén. Porque lo que no nace en la eternidad no puede sostenerse en lo natural. Todo lo que fue creado, todo lo que es hecho y todo lo que está por existir fue derivado no del Big Bang, no de ninguna otra teoría. Todo nace y ha nacido de él. Todo estaba en la eternidad y todo lo que tú ves ahora fue un efecto secundario de simplemente la palabra de Dios manifestada en la tierra. Aleluya. Entonces todo lo que vemos, si ves al que está a tu lado, fue creado o fue hecho por medio de eternidad. No fue creado por un mono, un chango, un peludo, no. Venimos del corazón de Dios. Amén. Venimos del corazón de Dios. Entonces, Juan comienza a relatar esta palabra que puede dejar atónito a todo el mundo con tan solamente esta frase: en el principio era el verbo. Vamos ahí, Juan 1 del 1 al 2. Amén.
yo creo que me vas a ayudar, Cami, hoy, porque traigo varias citas. Mientras que yo doy una cita, tú me vas buscando otra. ¿Cuál agarro? ¿El rojo? Se lo pasas. Mientras que la iglesia busca Juan 1:2, Cami, ayúdame a buscar Génesis 1:1 y primero de Juan 1:1. Me mantienes en esas dos, ¿sale? Juan 1 del 1 al 2 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2: este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, dice la palabra. La palabra verbo en el original, durante estos primeros capítulos vamos a enseñar, así que si traes donde anotar, sería muy bueno para que te quedes con esto y lo estudies también en casa. La palabra verbo viene del original logos, ¿sí? Que la palabra logos no solamente significa palabra hablada. Normalmente el logos es comandado o recitado como una palabra hablada solamente, pero cuando en la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo, está también haciendo un efecto de que es el pensamiento eterno. Entonces logos es la palabra hablada, pero en un pensamiento eterno, en un diseño y en una mente divina expresada. En otras palabras, nadie puede tener un logos, como lo dice Juan, más que el Padre. Amén. El Padre pensó y Él creó al hombre, creó el mundo, creó las cosas que miramos y todo nace de Él. Entonces la palabra logos, que es el verbo, es la palabra. No solamente estamos hablando de que hay una palabra de Dios. No, la palabra fue hablada y tuvo un efecto en lo natural. Lo que estaba dentro de la eternidad del Padre ahora está visible ante los ojos de los hijos de Dios. Amén. Entonces Génesis nos da el paralelismo que habla Juan cuando Juan dice este era en el principio con Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, en el principio. Entonces, ¿desde cuándo? Porque Juan está hablando del Señor Jesucristo, ¿sí o no? Juan está hablando de Él. Por eso se llaman los evangelios, porque el evangelio está centrado en Cristo, no está centrado en los milagros, está centrado en Cristo. Entonces, cuando en el Génesis dice, en el principio creó Dios, en el principio, dice Juan 1:2, este era en el principio, ¿con quién? ¿Quién estaba entonces con Dios? Cristo ya estaba siendo manifestado desde el Génesis. Amén. Ahorita lo vamos a ir mirando más. Primero de Juan 1:1, Cami. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ok, vamos de nuevo ahí. Si quieres también pónmelo allá atrás. Primero de Juan 1:1. Mientras que lo va diciendo Cami, voy a tratar de ir explicando esta palabra. Primero de Juan 1:1. Dilo, Cami. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Hasta ahí. Primero relata Juan lo que era desde cuándo. Y Génesis 1:1 dice que desde el principio creó Dios. O sea, desde la creación, está hablando Juan, desde la creación, lo que era desde el principio y ahora lo que hemos oído. ¿Sí? No solamente está diciendo Juan, nomás lo que fue. No, también lo que hemos oído. ¿Sigue, Cami? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos tuvieron la dicha de tocar al verbo de vida. En otras palabras, lo que fue creado en el inicio, la palabra eterna del Padre, demostrada o hecha, expresada en la tierra, ¿sí? Ahora estaba condensada en un hombre. Y ese hombre, los apóstoles del Señor Jesucristo tocaron, palparon el verbo de carne. Imagínate qué tremenda experiencia tocar al creador de todo lo visible e invisible, y que Él mismo
está ahora hecho presente en la tierra y que ahora tiene a unos compañeros, amigos y hermanos que son sus apóstoles, son sus discípulos, y los discípulos dicen: lo que era desde el principio, aquello que habló Moisés en el Génesis, lo que hemos oído, o sea, lo que ellos dijeron, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, estaban diciendo los discípulos, todo desde el Génesis. Y empiezas a leer Génesis y te quedas asombrado de la creación, y luego cómo el Señor crea al hombre, y luego cómo el hombre empieza a tener una vida en un huerto, y luego el hombre peca, viene la caída, una dispensación se abre y comienza el hombre a querer ser Dios, a querer ser mejor, a querer y Juan dice: lo que era desde el principio, y ahora lo que hemos oído, ahora el Verbo hecho carne nos ha hablado, nos ha dado palabras. Acuérdense que el apóstol Pedro, cuando dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ellos sabían que el que estaba con ellos era la máxima expresión de Dios, era Jesucristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que ha hecho, cómo camina, cómo habla, cómo resucitó a Lázaro, cómo hizo esto, aquello, pum, pum, pum. Y luego dice: y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Imagínate ellos tocando el pan que el mismo Verbo de vida multiplicó para darle a toda una multitud. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínate aquel que hace todas las cosas, que venga y te dé un pan. Ten, Vero, ¡fum! Y Vero con sus manos lo toca, y de repente se le pasa poquito la mano a Vero y le toca sus dedos al dador de vida. Y Juan dice: esto es lo que vamos a hablar. Amén. Vamos a Colosenses 1:17. Búscamelo, Cami. Colosenses 1:17. Colosenses 1, versículo 17. Y vamos a ver, me lo pones también allá atrás. Bueno, sale. Todas las citas las pones también, por favor. Y dice Cami, dale. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas, ¿qué? Las cosas. Entonces, antes de que existiera este mundo, Él ya existía. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él están subsistiendo. Entonces esto nos prueba de que Jesús no fue creado. Jesús es el eterno. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el eterno. Dios no lo creó alguien. Él es la eternidad por esencia. Amén. Era con Dios y era Dios. Jesús no comenzó en el vientre de María. María fue el vientre donde lo eterno decidió manifestarse. Amén. Entonces Jesús no comenzó en el vientre de María. Jesús comenzó desde antes de todas las cosas. En el principio el Verbo era con Dios. Jesucristo ya existía, ya estaba. Amén. Vamos a Juan 1, versículo 3 hasta el versículo 5. Y Cami, tú me ayudas a buscar Colosenses 1:16 y Salmo 36:9. Entonces ya hablé que Jesucristo es el Verbo eterno, es la palabra hablada, es la palabra eterna, ahora hecha carne o expresada en un cuerpo de carne. La divinidad de Dios fue puesta en Jesucristo, y ahora todo fue creado por Él, por medio de Él, y todo es para Él. El punto número 2 que quiero hablar es que el Verbo es la fuente de vida y de luz. Juan 1 del 3 al 5 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4: en Él estaba ¿qué? Y la vida era la luz de los hombres. Amén. Versículo 5. Ya llegamos, ¿verdad? Muy bien. Esta parte quiero que la entendamos muy bien.
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Colosenses 1:16, Cami. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ok, Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y búscame Juan 8:12. Queridos hermanos, Él era la vida, Él es la vida y Él será la vida. Mira, en Él estaba la vida. Quiere decir que cuando el Señor hizo y creó todas las cosas, en el principio fueron creadas por el Padre, sí. Pero aquel poder que ejecutó la creación fue hecho por el Verbo de Dios. Juan ahora lo relata y dice, Él es el Verbo. Él es el Verbo de Dios. Lo que oímos, lo que escuchamos, lo que palpamos, lo que ahora hemos vivido y sentido en nuestros corazones al Verbo de carne. Y luego de repente vemos que Colosenses nos abre el panorama de que todo fue creado por medio de Él. Esto quiere decir, hermano, que nada puede tener vida si no fue tocado por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nada de lo que existe, visible o invisible, pudo haber tenido vida si no fue tocado por el Señor Jesucristo. Cuando el Padre dice, y creó los cielos, amén, y empezó a separar todo, y de repente viene el hombre, y cuando viene el hombre, Él dice, y creó, y creamos a imagen y semejanza de Dios, al hombre. Estaba habitando el Padre, estaba habitando el Verbo que era Jesucristo y el Espíritu Santo. Estaban en escena desde el Génesis. Ellos aparecen desde el inicio. Ellos no crees que el Hijo de Dios aparece nomás en el Nuevo Testamento. El Hijo de Dios aparece en todo el Antiguo Testamento. Él se hace mención. El Espíritu Santo algunas veces es mencionado también en el Antiguo Testamento por profetas, hombres por Dios que fueron llenos del Espíritu Santo y llevaron las buenas nuevas. Amén. Pero todo esto, ¿a dónde nos lleva? De que todo lo que fue creado tuvo que tener un propósito y una vida. Querido hermano, todo lo que vemos, todo, dicen que aún la materia tiene átomos y ese átomo no está estático, contiene una parte de vida. Y todo fue creado por Él. Lo que no vemos fue creado por Él. Y lo que no vemos, para Él es materia para poder crear. Nosotros no tenemos, pero en Él sí hay, porque Él es la vida. Entonces Juan relata esta experiencia de revelación tan fuerte. En los evangelios primeros nos relatan el pesebre, bla, bla, los reyes, los magos, pum, todo lo que pasa. Pero cuando llega Juan revienta el panorama del evangelio y les dice, sí, ya se les fue contado quién fue Jesucristo, pero ahora yo les voy a revelar quién era desde un inicio, no desde que estuvo con nosotros, desde que antes que Él viniera hecho carne, Él ya existía. Y todo lo que subsiste fue por su toque que ahora tiene vida. El árbol que tú ves afuera de tu casa tiene vida porque el Señor Jesucristo en algún momento de la creación surgió un efecto de vida en Él por medio de Él. No es porque simplemente está. Por eso cuando Él iba caminando y vio aquella higuera le dijo, sécate. Ella obedeció porque en Él estaba la vida. Cuando veía a los que estaban, que no podían caminar o algo, Él ponía sus manos y ¡pum!, los enfermos se levantaban, porque Él es la vida. Amén. Pues todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, tiene que tener el toque de Jesucristo, porque Él es la vida. Amén. Nos quedamos en Colosenses. Juan 8:12. Háblalo, dilo, Cami, por favor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien. La palabra vida, ahorita voy a hablar de la vida y de la luz. La palabra vida viene del original zoe, que significa existencia biológica. Amén. Es una vida divina,
Es una vida que vence la muerte, vence el pecado y vence las tinieblas. Y esa vida que habla Juan, Zoé, no puede darla a ningún hombre más que el Señor Jesucristo. Porque ningún hombre puede vencer la muerte, puede vencer el pecado y puede vencer las tinieblas más que el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la luz no negocia, di conmigo, la luz no negocia con la oscuridad. Siempre la va a exponer. La oscuridad no apaga la luz. La luz revela lo que la oscuridad esconde. En el Génesis, vuelvo a regresar ahí, dice que las tinieblas cubrían la faz de la tierra, ¿sí o no? Y en eso el Señor mira que hay algo ahí hermoso debajo de esa oscuridad o de ese abismo, y Él dice, hágase ¿qué? Hágase la luz. ¡Fum! ¡Fum! Y en eso todo cobra sentido. Por eso dice que lo que es la oscuridad nunca va a apagar la luz. La luz va a revelar lo que la oscuridad esconde. Cuando el Padre relata, hágase la luz, el mundo, imagínense, el mundo era una bola negra, el mundo es absorbida en ella toda tiniebla. Imagínate el poder del Señor Jesucristo absorbiendo la tiniebla del mundo. Y ahora ve los mares, y ahora ve que debajo de los mares puede haber pasto, puede haber tierra, puede haber, y el Señor empieza a ordenar todo una vez que hay luz. Aleluya. Esto que nos enseña nuestra vida, querido hermano, que cuando tú sabes que hay un desorden en tu vida, es necesaria la luz de Dios en tu vida. Aleluya. En el mundo espiritual hay un espíritu que se le conoce como el espíritu de caos, y ese espíritu de caos actúa mucho en muchos hogares, porque todo el tiempo hay caos, todo el tiempo hay una perturbación en el hogar, hay casas que todo el tiempo están peleando, los hijos con los padres con los hijos, aún siendo hijos pequeños, todo el tiempo están en riña, todo el tiempo están en pelea, se sientan a comer a la mesa y pásame esto, pásame el otro, pues ya no voy a comer, y se salen porque hay un espíritu de caos. Entonces Dios me ha enseñado que cuando enviamos la luz del Señor a un hogar, todo lo que está cubierto por la tiniebla tiene que exponerse. Y es donde se revela lo que esconde la tiniebla. Y me ha tocado ver cómo familias enteras han servido al Señor y son usadas por el Señor cuando se va el espíritu de caos. Así que esto está entre paréntesis, no tiene nada que ver con el mensaje, pero se los paso al costo. Amén. Hubo un hombre que fue Juan el Bautista. Este hombre nunca se confundió con la luz, y quiero hablar de eso. El hombre que no se confundió con la luz. Juan 1 del 6 al 8. Juan 1 del 6 al 8. Cami, me buscas Isaías 43 y Juan 3:30. Juan 1 del 6 al 8 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hasta ahí vamos a parar poquito. Cuando Juan está hablando de su tocayo Juan el Bautista, entonces Juan está diciendo: hubo un hombre que fue enviado para hablar de la luz. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, no ha habido profeta como él, ni lo habrá. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que tenía poder, tenía autoridad. Amén. En el mismo casi tiempo que María estaba embarazada de Jesús, la mamá de Juan, Elizabeth, sí, ¿verdad? ¿Es Elizabeth? Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Y dice que cuando sus vientres estaban juntos, los dos se movían por el mover del Espíritu Santo que estos dos tenían. Cuando nace Juan el Bautista, él comienza a relatar
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él empieza a enviar, ¿sí?, lo que dice Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él fue enviado para dar testimonio de aquella luz que habla el Génesis. Todo va a ser ordenado. Judíos de la tierra, no se preocupen. Esas son mis palabras, ¿no?, que pudo haber dicho Juan. Viene el amado de las naciones. Tranquilos, viene la luz del mundo. Solamente arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está por llegar. Viene la luz, porque todo estaba en tinieblas. Si nosotros vemos la dispensación entre el Viejo Testamento y el Nuevo, entre el último profeta Malaquías, y vemos en el momento que Juan el Bautista estaba de pie, habían pasado una gran tiniebla. El mundo estaba en tinieblas totalmente, no había nada. Ellos estaban con la esperanza de los profetas que iba a venir el Mesías. Y de repente todo estaba en tiniebla y él empieza a anunciar: va a venir la luz, va a venir la luz, arrepiéntanse. Y bautizando gente, Juan el Bautista, algo tremendo. Y él mismo declara: el que viene detrás de mí los va a bautizar en fuego. Algo más poderoso y en espíritu. Amén. Y mira, en Isaías 43, fíjate lo que él dice. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Isaías está ahora profetizando muchos años antes de que naciera Juan el Bautista. ¿Qué iba a hacer Juan el Bautista? Voz que clama en el desierto. Era Juan el Bautista: preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad y a nuestro Dios. Juan 3:30. Ahora vamos a Juan 3:30. Isaías nos da la profecía de que iba a haber un clamor en el desierto, de que iba a venir el amado. Juan 3:30 dice Cami: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Cuántos están dispuestos para eso? ¿A dónde voy con esto? Juan el Bautista entendió su llamado. Él no fue la luz, no se robó la gloria y no se sentó en el trono. El verdadero ministerio no busca ser visto, busca que Cristo sea revelado. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero ministerio no busca ser visto, busca que Cristo sea revelado. Hermanos, nuestra tarea es revelar a Cristo, la luz de este mundo, allá afuera. Y no podemos revelar algo si no lo hemos buscado. Aleluya. Ahora te voy a hablar de una tragedia. La luz vino, pero no la recibieron. Juan 1, del 9 al 11. Quiero que entendamos algo. Juan comienza hablando de la palabra. Juan comienza hablando de que todo en él subsiste. Juan empieza a decir lo que hemos palpado. Ahora nosotros podemos predicarlo. Ahora nosotros podemos enseñarlo, porque les tocó la dicha de que no solamente lo escucharon, sino palparon a aquel hombre que era en la misma imagen de Dios manifestado en un hombre. Y ahora vino una tragedia. En Juan 1, del 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando del Señor Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos a leer Isaías 53:3, Cami, ayúdame. Y Mateo 23:37. Sí, 53:3, Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Amén. Rechazar a Cristo no fue ignorancia, fue una ceguera espiritual. Lo religioso
puede reconocer escrituras y aún así pueden rechazar al autor de las escrituras. Amén. Voy a volver a repetir esto. Rechazar a Cristo no fue ignorancia, fue una ceguera espiritual. Lo religioso puede reconocer a las escrituras y aún así pueden rechazar al autor de las escrituras porque no le recibieron. En aquel entonces, cuando Jesucristo está hablando, Juan, acerca de Jesucristo, él dice: lo más tremendo de todo, lo voy a decir con mis palabras ahora, no con las palabras de Juan. Lo más tremendo de todo, hermanos, es como si Juan estuviera predicando, es de que todo lo que les acabo de mencionar, ese hombre con todo el poder, la magnificencia, él era el ser de luz, el Dios Padre mismo reencarnado en él. Él viene a la tierra en medio de una oscuridad fatal entre esta dispensación, y todos buscaban al Mesías. Entonces se les fue dado, a los suyos vino la luz del mundo, que fue exclamada en el Génesis, que ordenó todo aquello que estaba en el Génesis, y ahora que él tenía el poder para ordenar todo esto, había una ceguera espiritual. Y no lo ven, no lo vieron, no se les fue revelado quién era ese hombre. Entonces, en ese punto, cuando ellos ignoran, iglesia, la luz, ignoran la palabra, y él empieza a decir: yo soy la luz del mundo, y luego de repente comienza a sanar enfermos, y luego se levanta en medio de los escribas y fariseos y empieza a debatir acerca de la palabra cuando él era pequeño. Y luego de repente vemos que él empieza a sanar enfermos en días que no se tenía que hacer nada, y todos empiezan a estar en contra de él, en contra de él. Aquel remanente, dice Juan, aquello que ustedes pedían, aquí lo tenían. Pero ahora les digo algo: cuando fue situada esta palabra, el Señor Jesucristo ya no estaba con ellos. Dice: pero ahora nosotros vamos a predicar aquello que fue, aquello que palpamos, que vimos. Nosotros palpamos la negación de Jesucristo. Nosotros pudimos ver cómo lo apedrearon, porque nos apedrearon juntamente con él. Y él era el Verbo hecho carne, él era el Dios omnipotente, él era el Dios de toda la creación, y fue rechazado entre los hombres. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que no basta con todo lo que tú puedas conocer, porque todos los escribas y fariseos conocían toda la palabra, pero nunca se les fue revelado el hombre que estaba enfrente de ellos. Mientras que tú y yo como iglesia no abramos nuestro corazón a la revelación de Jesucristo, nunca vamos a conocer verdaderamente a Jesucristo. Siempre vamos a conocer su palabra, y la palabra solamente puede tener un efecto cuando es abierto el corazón del hombre. El corazón de los escribas y fariseos estaba tan endurecido que la luz del mundo no pudo entrar. La luz que habla en el Génesis ahora no pudo entrar. Ahora lo rechazan por completo. Aleluya. ¿Qué viene después de todo esto? ¿Qué venía después de todo esto? Vamos a Juan 1, del 12 al 13. Y tú, Cami, ayúdame con Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Aquí viene la recompensa de aquellos que sí reconocieron a Jesucristo como su luz. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Vamos a Romanos 8:15, Cami. ¿Qué dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ok, recibiste el espíritu de Adopción, por el cual ahora tienes un padre. Mira qué hermoso es todo esto.
vamos a ponerlo un poquito más, que se ponga más bueno esto. Vente, Pancho, y tú que eres mi actor principal. Gálatas 4:1. 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Otra vez, Gálatas 4:6, perdón. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Fíjate qué tremendo, qué cosa tan espectacular está pasando aquí. Juan nos dice, vamos a imaginarnos que Él es Jesús. Y Juan empieza a escribir el libro de Juan, el Evangelio. Y él dice, como que Mateo, Marcos y Lucas ya escribieron todo su nacimiento y todo lo que Él hizo. Pero yo quiero escribir lo que se me fue revelado de ese hombre. Y en Juan empieza a decir, y el verbo era Dios. Ponme Juan 1:1. Él recuerda esto. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces él estaba, imagínate, Juan estaba como en su lugar donde estaba escribiendo. Y dice, el hombre que yo vi, que yo palpé, que yo escuché, era el mismo Padre que está en los cielos. Lo que estaba en el inicio, ahora yo lo tenía cerca de mí, ¿sí? Y entonces él empieza a relatar que ese poder divino estaba sobre el Señor Jesucristo. La parte divina del Padre estaba encarnada en Jesús. Entonces Jesús portaba toda autoridad, todo poder. Él era la luz del mundo. Él era la luz que iba a traer orden al caos, a dispersar las tinieblas. Pero Él llega y me dice, yo soy la luz. Y yo como fariseo le digo, eres un blasfemo. Y empiezan a ver todo lo que este hombre hace y empiezan a blasfemar en contra de él y a decir que él era un mentiroso. A los suyos vino, pero los suyos le rechazaron, dice Juan. Él vino a nosotros la luz. Pero ahora fíjate lo que pasa. Cuando esto sucede, él relata otra verdad y dice, bueno, quiero que sepan algo, no le podemos robar su gloria, porque el mismo Juan vino a traer la voz que iba a abrir el camino a la misma luz, y él nunca robó la gloria. Dijo, viene otro mayor que yo. Entonces Juan dice, ok, él nos adoptó como sus hijos. En Romanos 8:15, vuélvelo a leer, Cami. Es como si Jesús me va a adoptar a mí. Fíjate lo que pasa. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hasta ahí. Pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces Juan estaba diciendo, mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos del verbo, de aquel Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ahora somos hijos, y es algo en lo que mucha gente no ha comprendido, queridos hermanos, que el mismo Señor Jesucristo dijo, si tú me aceptas, tú vas a ser mi hijo. Y en el momento que tú seas mi hijo, yo te voy a dar una herencia. Dice la Biblia que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Él era la luz. Ahora la luz de Jesús está. Tú eres la luz. Por eso Jesús ahora le dice a los discípulos, ahora no solamente yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Porque en otras palabras, todo lo que estaba aquí representado en la palabra, el verbo, ahora Jesús dice, esto no solamente se puede quedar aquí en Jerusalén.
necesito hacer algo. A los suyos vine, pero no me recibieron, pero a los que creen en mí van a recibir algo mío. Toda la herencia del Padre en el Hijo, ahora el Hijo te la heredó a ti. El poder que se le dio al Hijo, ahora el Hijo te lo otorgó a ti. Ahora la palabra viva de su palabra ahora está dentro de ti. Y Juan dice, wow, Él nos ha hecho hijos. Él nos ha heredado. Todo lo que Él tiene ahora es mío. Y por eso podemos ver a Pedro con sus sombras sanando enfermos. Porque ahora él era un hijo de Dios. Ahora él era un hijo de Dios. Él portaba la luz, portaba la palabra poderosa del Génesis, portaba la palabra del mismo Padre, y es lo que a veces no hemos entendido. Entonces Juan, fíjate cómo este evangelio abre ese panorama y dice, no solamente les voy a contar una historia, les voy a contar una revelación, que dentro de ti está el mismo poder que actuó en Jesucristo, ahora lo tienes tú. Ahora tú cargas la palabra, el verbo hecho carne, ahora está dentro de tu corazón. El Señor Jesucristo reina en tu vida, reina en tu ser, por lo tanto la palabra viva está dentro de ti, querido hermano. Esa palabra gobierna, esa palabra establece, edifica, restaura y trae un efecto a lo que no se ve en este mundo. Es por eso que cuando nosotros oramos aquí en la tierra, algo tiene que suceder. Cuando nosotros liberamos, algo tiene que suceder. Cuando nosotros vamos a un lugar de tinieblas, las tinieblas tienen que aleluya. Eso fue lo que Juan empezó a relatar en su primer capítulo. Y dice, quiero que tengan en cuenta que tenemos una adopción. Y cuando tú adoptas a un hijo, no solamente le dices, te adopto, pero solamente tienes derecho de subirte al carro el domingo. Lo adoptas y firmas un contrato, ¿verdad? Mira, hoy no vino, pero la mamá de Benjamín, ella adoptó a una niña. Y ella misma me decía, es más estricta la ley con el que adoptas que con el que es tu hijo. Porque si tú no cumples la ley con un adoptivo, te lo quitan. ¿Sabes algo? El Padre y el Señor Jesucristo no son hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ellos han dicho. Y cuando ellos te dijeron, yo te doy mi adopción, eres mi hijo, ahora puedes clamar, Abba Padre. Me dejaron mis padres físicos, pero ahora el Señor Jesucristo dice, no los necesitas, ahora yo soy tu Padre. En mí vas a tener todo lo que aquel padre te pudo haber dejado en soledad, ahora yo lo vengo a cubrir. Cuando vino aquel problema, ahora yo lo vengo a solucionar. Juan nos dio una revelación hermosa en su primer capítulo. Imagínate lo que nos espera en todo el libro. Juan dice, wow, Jesús no solamente fue el del pesebre, Jesús nos adoptó. Y el verbo, el poder que estaba en el Génesis, actuó sobre este hombre. Y este hombre me adoptó a mí. Ahora yo tengo el Espíritu que clama, Abba, Padre. Imagínate al Señor Jesucristo, Padre, no me avergüence, reproduce estos panes. Él era carne, hermano. ¿No crees que era súper? No, sí era súper Jesús, pero no era como que todo el tiempo se sentía con esa divinidad. Sino que él, imagínate, 2 panes, los peces, dijo, wow, Señor, oh, tú hiciste el cielo, la tierra. Gracias por estos 2 panes, pero reprodúcelos. Y ¡fum! Discípulos, vengan, tomen las cestas. Y como palomitas. Wow. Y Juan dice, lo que vimos, lo que palpamos, lo que miraron nuestros ojos, ahora yo lo puedo hacer porque puedo clamar como clamó el Señor Jesucristo. Abba Padre, no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Reprodúcelo. Wow. Gracias, Pancho. El Señor Jesucristo no nos dejó una herencia natural.
no es un linaje humano, es un nuevo nacimiento espiritual en Él. Aleluya. No todos son hijos de Dios. Hijos son los que nacieron de Él. Aleluya. Si alcanzo. El verbo se hizo carne. Pasen los de la alabanza. Cami, Filipenses 2 del 6 al 8 y Colosenses 2 versículo 9. Ahora fíjate lo tremendo y lo poderoso de todo esto que habla Juan. Vamos primeramente a Juan 1:14, antes de leer las citas de Concami. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y dice, esta es la palabra clave de este versículo: y habitó, di conmigo, habitó entre nosotros. O sea, vivió, estuvo con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Wow. Fíjate lo que Juan anuncia en este versículo. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra poderosa del Génesis fue hecha carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros. Imagínate en la mañana abrazar al verbo de vida, Jesús. Abrazar aquel verbo de vida hecho carne, darte un abrazo. Imagínate, dice la Biblia que los lirios del campo tienen un aroma hermoso. Ahora imagínate cómo olía el Señor Jesucristo. Pero lo malo de todo esto es que a los suyos vino, los suyos no lo reconocieron. Aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y tenía dos cosas. Esta es la esencia de Jesucristo: lleno de gracia y de verdad. Wow. Ese verbo ahora caminando entre ellos. Filipenses 2 del 6 al 8. Fíjate lo que dice Filipenses. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sí, está muy bien. Colosenses 2:9 otra vez. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente, en carne, toda la plenitud de Dios. Wow. Imagínate a este hombre. Dice en la palabra que era hermoso en su parecer. Imagínate el Señor Jesucristo caminando entre los hombres. Imagínate tú yendo al mercado, mujer, y de repente escuchas: ahí viene Jesús, y volteas a la entrada y ves a aquel hombre entrar al mercado, lleno de gracia y de verdad. El verbo hecho carne, caminando dentro del mercado al que tú vas. ¡Qué tremendo! ¡Qué espectáculo pudo haber sido! Dice la palabra en los Salmos que las mujeres gritaban: bendito el seno que mamaste, Jesús. Imagínate qué tremendo fue eso. Ahora hazte una pregunta. Él fue el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? Ese mismo impacto debemos hacer allá afuera, porque lo que habitó en Él ahora habita en nosotros. Lo que Él tenía ahora nos lo heredó a nosotros. Pero ¿sabes qué pasa cuando llegas al mercado? Ahí viene doña Chole, la mitotera, y es la hermana que viene a la iglesia. Entonces no podemos decir que es Dios en nosotros. La palabra habitó viene del original agnabuj, que significa tabernaculizó.
Él hizo un tabernáculo para estar con nosotros. Dios ya no vive en tiendas como en el Antiguo Testamento. Vivía ahora entre su pueblo y ahora vive en tu corazón. Ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Dios no solo habló desde el cielo diciendo, Dios no solo habló desde el cielo, decidió caminar entre el polvo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Así que sabes algo, cuando yo vivo en una calle llena de tierra y a veces reniego y a veces me acuerdo que Jesús estuvo entre el polvo y digo, bueno, si Él nunca dijo nada, ¿yo por qué tengo que decir? Ahí es cuando me acuerdo, tengo que callarme. Juan 1 del 16 al 17, y con esto terminamos. Cambie Romanos 6, 14 y Hebreos 1 del 1 al 2. Romanos 6, 14 y Hebreos 1 del 1 al 2. Aquí terminamos el capítulo de Juan, capítulo 1. Hay mucho que hablar, pero si me trabé o no supe explicar algo, tienen dudas o reclamos, en el buzón ahí con Francisco se los pueden. Juan 1, 16 al 17, ¿me lo pones allá atrás, Owen, por favor? Juan 1, 16 dice, porque de su plenitud tomamos, ¿quién? Y gracia sobre gracia. Si recuerdas que atrás decía que Él era lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Ahora dice, porque de su plenitud, de todo lo que es ese hombre, tomamos todos. Gracia sobre gracia. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, está hablando, escuchen bien esto. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés viene con las tablas y dice, esta es la ley, ¡fum!, la avienta, ¿da? Tómala. Pero luego después dice, pero la gracia y la verdad, ¿de quién está hablando? Ese es su nombre. Vinieron por medio de Jesucristo, por si no les quedaba claro. Aleluya. La ley revela el pecado, la gracia revela la salvación y la verdad va a revelar tu identidad. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te acercas a Jesucristo? Número uno, te revela tu pecado. Arrepentíos. Amén. Te revela tu pecado el Señor Jesucristo. Él es la luz. Todo lo desordenado te dice, no, Darío, así no son las cosas. Voy a quitar esto de tu vida. Esto no me agrada. Esto no lo tienes que tener. Amén. Pero Él es un Dios de gracia. Y dice, pero no solamente te voy a decir qué no tienes que hacer, ahora también te voy a regalar algo, Darío. Tú eres salvo por gracia. Yo voy a morir por ti. Y la verdad, yo soy la verdad, Darío. La verdad siempre va a revelar tu identidad. Entonces, cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo, tus pecados fueron saldados, te dio salvación y te volviste hijo legítimo y puedes tomar de Él. Yo pensé que te ibas a gozar y decía amén. No hay nada más valioso en esta vida que ser perdonado. Qué feo es cuando te dicen, ¿me perdonas? Y te dicen, no te perdono. Híjole. Pero cuando tú fuiste con Jesucristo le dijiste, perdóname, Señor. Yo te digo, sí, hombre, ya tus pecados son perdonados. Aleluya. Y no solamente eso, levántate y por tu fe te has salvado. Aleluya. Dios de gracia. ¿Y sabes algo, mujer? Eres hija mía. Te di identidad. Aquellos que te apedreaban, ¿dónde están? Aleluya. Qué tremenda introducción de Juan, ¿no? Tú te quedas, wow, Señor. Juan se voló la barda. O sea, Mateo, Marcos, Lucas estuvieron geniales, hermosos, espléndidos. Pero Juan dijo, ahí les va lo que yo viví. Porque hay que recordar algo. El íntimo
entra en las profundidades de Dios. Juan se le conocía como el íntimo de Jesús. Él siempre estaba al lado, él siempre se recostaba en su pecho. Wow. El que se vuelve íntimo se solda al Espíritu de Dios. Y cuando Juan empieza a escribir, yo me imagino al Espíritu de Dios revelándole a Juan: acuérdate de esto, Él era la luz, ahora eso está en ti, toda tiniebla se fue, Él es un Dios de gracia. Esa palabra, esa deidad, eso que Él tenía, ahora lo tienes tú, Juan. Dile a mi pueblo que ellos son mis hijos. Juan estaba, yo creo que vuelto loco en ese momento, igual que yo. La ley siempre te va a mostrar lo que eres. La gracia siempre te va a revelar en quién puedes convertirte, en un hijo de Dios. Con esto terminamos. Juan capítulo 1 no es solo doctrina. Juan capítulo 1 es un llamado para la iglesia. Número 1, porque es un llamado, porque la pregunta que te hago hoy en esta noche es: ¿reconoces la luz? Número 2, ¿recibirás al verbo de vida en tu vida en todas las áreas? Y número 3, ¿vivirás como hijo o como espectador? Era lo que Juan estuvo diciendo. Juan 20:31. Ponme ahí Juan 20:31. Todo lo que él escribió, Juan dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él es la vida, hermanos. Él es la luz, y esa vida está en ti, esa luz está en ti, y la palabra del Génesis está dentro de tu vida. Tienes a ese Dios poderoso habitando dentro de este cuerpo mortal. Cuando el verbo de Dios entra en tu vida, nada puede ser silencioso. Aleluya. Ponte de pie en esta noche.